diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aleluya. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Sí, Señor, amén. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Gloria a Dios. Bienaventurados los que de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aleluya. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que ha sido compartida aquí esta mañana por mis hermanos y hermanas. Padre, te damos gracias por cada oración, Señor, que hemos podido levantar esta mañana a ti, por cada alabanza, Padre. Gracias, Señor, porque tú has preparado a tu pueblo para este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque nos has enseñado a ministrarnos el uno al otro, Padre. Nos has enseñado a levantar oración por nuestros hermanos. Nos has enseñado a vivir en armonía y con amor, Padre. Te damos gracias, Señor, porque cada uno de nosotros dependemos completamente de ti, Padre. Gracias, Señor, porque nuestra dependencia está en ti, Señor. Te necesitamos, Padre. Gracias, Señor, porque cada día tú ministras nuestras vidas, Padre. Gracias porque tú no te cansas de hablar, Señor. Gracias porque tú eres el pastor de este redil, Padre. Nosotros somos tus ovejas y te decimos, Padre, habla, Señor, porque nuestro oído está presto a escuchar tu mensaje, Padre. Gracias, Señor, porque dependemos y podemos descansar en el hecho, Padre, que tú has venido a hablar a nuestra mente, a nuestro corazón y aún a nuestro espíritu, Padre. Gracias, Señor, porque no nos dejas solo. Gracias, Espíritu Santo, porque somos templo y morada tuya. Gracias porque tú has venido a consolar a todo aquel que se siente solo, Padre. Gracias porque has venido a sanar nuestro corazón, Señor. Te damos gracias a ti, Padre, por lo que tú has hecho en nuestras vidas y aún por lo que tú estás a punto de hacer, Padre. Gracias porque cada día tú transformas, cada día tú cambias, Señor. Gracias, Señor, porque nuestros pensamientos te pertenecen a ti, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Aleluya. Gracias, Jesús. Lo que voy a compartir es una enseñanza que di con los jóvenes del discipulado. Fue la primera enseñanza. Iniciamos leyendo Mateo 5 del 1 al 12, que es lo que leímos esta mañana, para iniciar el discipulado, y lo titulamos El discípulo ideal. La escritura dice que nosotros todos fuimos llamados por Cristo. Amén. Pero ¿cuál es el llamado? ¿Qué es lo que nosotros estamos prestos a hacer aquí en la tierra? Mateo nos confirma que nosotros somos llamados a evangelizar al mundo. Marcos 1 del 16 al 17 vemos el llamado que Jesús nos hace a nosotros. Se los voy a leer rápidamente, que es Marcos 1, 16 al 17. Dice: pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores, y les dijo: venid, seguidme, les dijo Jesús, y os haré pescadores de hombres. Entonces estaban en su naturaleza Simón y Andrés, su hermano, estaban pescando porque eran pescadores. Pero Jesús los llama fuera de su naturaleza y les dice: venid, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Aleluya. Entonces Jesús habla su naturaleza,
porque Jesús sabe, ustedes ya son pescadores, pero Jesús los llama y les dice, van a ser ahora, pero pescadores de hombres. Asimismo, Jesús entiende nuestra naturaleza, entiende cómo nosotros caminamos, pero Jesús nos hace ese llamado, que es ir y hacer discípulos. Entonces, ¿cuál es el verdadero llamado de la iglesia? Es ir y hacer discípulos. Amén. Y aquí vemos que Simón y Andrés aceptan ese llamado y luego Jesús va y llama a otros, y en su totalidad son 12 discípulos. Y una vez más lo vemos en Mateo. Jesús murió en la cruz, luego resucitó al tercer día, pero antes de irse al cielo, Jesús una vez más hace el mandato a los discípulos, pero ahora Jesús hace algo más, y es que hace el mandato o el llamado a todos nosotros. En Mateo 28, Jesús, del versículo 18 al 20, Jesús nos hace este llamado. Mateo 28, 19 al 20, perdón. Dice, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que los he mandado, y os aseguro que estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Entonces Jesús inicia haciendo el llamado del discipulado a los 12, pero luego Jesús, antes de ascender al cielo, nos hace el llamado a nosotros, porque le dijo a ellos, id y haced discípulos. Luego ellos fueron y hicieron discípulos, y en ese número de discípulos nos encontramos nosotros ahora. Amén. Pero ¿qué tal cuando nosotros nos hacemos discípulos? El llamado sigue, el mandato sigue, es ir y hacer discípulos. Así que somos discípulos, pero somos discípulos para ir y hacer otros discípulos. Amén. Así que cuando le pregunten, pero ¿y cuál es la función o cuál es el llamado de la iglesia? Bueno, el verdadero llamado, y al cual nosotros debemos de responder con obediencia, es el llamado de Mateo 28, 19 al 20, que es ir y hacer discípulos. Amén. Amén, aleluya. Y entonces, así nos preguntamos, pero ¿y qué es un discípulo, verdad? Bueno, la palabra registra que la palabra cristiano se repite 3 veces. La palabra creyente se repite 2 veces nada más en la Biblia. Pero la palabra discípulo se repite 269 veces en la Biblia. Y entonces, ¿qué es lo que esto nos revela a nosotros? ¿Por qué preguntarnos cuántas veces se repite una palabra? Bueno, trae una gran revelación. La revelación es de que nosotros tenemos una tarea, no de hacer solo creyentes o cristianos. O sea, nuestro propósito no es de ir a la tierra y convertir al musulmán o convertir al budista. No solo es convertirlo a ser un cristiano o simplemente un creyente, sino es llevarlo a ser un discípulo. Porque la palabra dice ir y hacer discípulos. Amén, amén. Entonces, hay una gran diferencia. Porque la palabra en Lucas 14, versículo 27, vemos que Jesús hace aún más otro llamado que es aún más profundo del ser discípulo. Dice versículo 27 de Lucas 14, y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Aleluya. Así que aquí hay algo más pesado, que Jesús dice que tenemos que cargar la cruz. Por eso Jesús no solo quiere creyentes o cristianos, sino que quiere discípulos. Amén. La palabra discípulo quiere decir aprendiz, y según Jesús y según Pablo, discípulo es un aprendiz o alumno que acepta las enseñanzas de Cristo, no solo en la creencia, sino también en el estilo de vida. Amén. O sea, alguien se puede llamar creyente o se puede llamar cristiano, porque dicen, bueno, sí, conozco las enseñanzas de Jesús, creo en sus enseñanzas, pero el discípulo lo lleva aún más allá, porque el discípulo conoce las enseñanzas de Jesús, cree en las enseñanzas de Jesús, pero luego va y las aplica, o sea, que las lleva a su estilo de vida, que la palabra que ellos aprenden de Jesús
va y toca su corazón de tal manera que no pueden hacer nada más que cambiar su manera de caminar. Por eso Jesús hace el llamado al discipulado. También el discípulo es aquel que aprende con el propósito de obedecer lo que él aprende. Entonces, el convertirnos en discípulo requiere una opción deliberada, una negación definitiva y una obediencia resuelta. O sea que el discípulo en su mente ya él está propuesto a obedecer. No importando lo que él pueda aprender, sino que ya él decidió que va a obedecer. Por ejemplo, vemos a Andrés y a Simón, que Jesús les dice, dejen lo que están haciendo, vengan y síganme. Cuando ellos se levantaron y dijeron a seguir a Jesús, en sus mentes ya ellos tenían resueltos obedecer todo lo que Jesús les decía a ellos. O sea, que si Jesús les decía algo radical a ellos, como vayan y hagan discípulos, ellos no se iban a negar a eso, porque ellos ya habían en su mente resuelto obedecer cada palabra de Jesús. Esa es la diferencia, que el discípulo recibe, cree, pero también aplica. Y esto nos lleva a las bienaventuranzas, lo que acabamos de leer. Y lo vamos a discernir versículo por versículo. Vemos que aquí Jesús acababa de atravesar la tentación en el desierto, en San Mateo 4. Luego de la tentación, dice que Jesús inició su ministerio. Y aquí vemos su primer sermón, que es el sermón de las bienaventuranzas. Qué hermosa manera de iniciar, ¿verdad? Amén. Jesús está sentado en medio de la multitud, está viendo a sus discípulos y luego él abre su boca y empieza a enseñar. El primer versículo es versículo 3, en donde él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús con bienaventurados los pobres en espíritu? Llegamos a discernir en el discipulado que Jesús está refiriendo a una insuficiencia espiritual. O sea, que Él está hablando de aquellos que se sienten insuficientes porque saben que necesitan de Dios. Entonces ellos en su mente ya saben de que espiritualmente ellos no están ahí por completo, pero tienen algo que ellos reconocen que ellos necesitan de Dios. Por eso Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén, aleluya. Versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero ¿de quién se refiere Jesús cuando dice bienaventurados los que lloran? Jesús está haciendo una referencia a una contrición espiritual. O sea que Él está hablando de aquellos que lloran por el pecado y por el fracaso, el llanto por la falta de crecimiento a semejanza de Cristo. O sea que Jesús no solo está hablando de todo aquel que está llorando, ¿verdad? Porque hay diferentes razones por llorar. Pero Jesús está haciendo referencia a aquellos que están llorando por pecados o aquellos que están llorando porque saben que necesitan crecer a semejanza de Cristo. A ellos Jesús dice que ellos van a recibir consolación. Amén. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, Jesús menciona la palabra manso, pero hace una referencia a una humildad espiritual. Está hablando de aquellos que son mansos. Y para intentar explicarle a los jóvenes de qué mansedumbre Jesús está hablando o de qué humildad, hicimos una referencia a un caballo que está domado. Vemos que un caballo que es arisco, desde lejos todo el mundo lo ve y dicen, wow, ese caballo es fuerte, ¿verdad? Porque está moviéndose y no hay forma de controlarlo. Y todos lo ven desde lejos y dicen, ese caballo tiene fuerza. Y hasta le llegan a tener miedo, le dicen a todos no se van a acercar a ese caballo porque es arisco, les puede hacer daño. Entonces, desde lejos es evidente que ese caballo tiene fuerzas.
Pero ¿y qué pasa cuando ahora vamos y a ese caballo que era arisco lo hacemos manso? ¿El caballo pierde sus fuerzas? No, el caballo no pierde sus fuerzas. Entonces, cuando hablamos de mansedumbre, pensamos de un caballo que es manso, un caballo que ha sido domado. Porque entendemos que en un caballo que es manso, que ha estado domado, entendemos de que él todavía tiene energía y fuerza, pero que la energía y la fuerza ha sido controlada y dirigida. Ahora nos podemos acercar al caballo entendiendo que la fuerza que él tiene la ha controlado y ahora está dirigida. Y asimismo Jesús, o la palabra, hace referencia a dos hombres mansos en la Biblia. Habla de los dos hombres más mansos de la palabra y son Moisés y Jesús. Ahora, cuando hablamos de Moisés y decimos que Moisés es manso o que Moisés es humilde, no estamos hablando de un hombre que pasa triste, un hombre que quizás baja la voz y que habla así. No, estamos hablando de un hombre que aún en su momento se enojó. Vemos de que Jesús le da una dirección y él le pega a la piedra en vez de hablarle. Entonces, cuando pensamos en Moisés, no pensamos en una persona que fue enojada o en una persona arisca, así por decirlo, sino que vemos a Moisés y la escritura dice, él es el hombre más manso de toda la tierra, incluyendo también a Jesucristo en Apocalipsis 15:3. Pero vemos que es un hombre que con fuerza y con dirección dirigió al pueblo fuera de Egipto. Entonces Jesús está hablando sobre eso. Dice, bienaventurados los mansos, los que teniendo fuerza y energía pueden controlarse, porque el Espíritu Santo nos da el fruto del Espíritu, que es el tener dominio propio. Amén. Entonces es una energía o una fuerza controlada. Dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aleluya. Y Moisés recibió la tierra. Aleluya. Verso 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí Jesús está hablando de una aspiración espiritual. O sea, ¿cuál es el hambre y cuál es la sed de estas personas? Son aquellos que tienen un anhelo apasionado de justicia. Y dice la palabra que ellos serán saciados. Aleluya. Y así continuamos y vemos el versículo 7. Ahora, cuando entramos al versículo 7, como que hay una diferencia del 3 al 6. Del versículo 7 al 12 vamos a ver cualidades sociales que están activas en el discípulo ideal. Aquellas cualidades que nosotros debemos de tener. Versículo 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, ¿cuáles son aquellos misericordiosos? Jesús está aquí hablando de aquel que es compasivo de espíritu, aquel que extiende su misericordia a quien no se lo merece. Ese tiene la capacidad de ponerse en la situación del otro y ser compasivo por su difícil situación. Ahora, la misericordia no condena el pecado, sino que alienta al que ha caído para que él vaya y comience de nuevo. Es interesante de que Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos, porque si entendemos la misericordia es aquello que nosotros extendemos a aquel que no se lo merece. Porque si esta persona se lo mereciera, pues ya no fuera misericordia, sino que fuera justicia. Pero Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos. O sea, que son aquellos que no condenan el pecado, sino que van y extienden una mano y le dicen, hey, levántate, inicia, vuelve a comenzar de nuevo. Jesús dice que ellos van a alcanzar la misericordia. Versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Ahora Aleluya. Jesús está como que cambiando aquí el aspecto. Primero habla de lo que podemos hacer por fuera, ¿verdad? La misericordia es algo que nosotros vemos. Porque si nosotros vemos a alguien en la calle que está necesitado de comida,
En nuestra mente podemos sentir compasión y misericordia, pero asimismo podemos seguir caminando, ¿verdad? Pero hay algo que marca la diferencia, y es aquel que va y hace algo por lo que sintió compasión y misericordia, entonces fue y extendió una mano dadora. Entonces, lo que quiero decir es que la misericordia se ve. Aleluya. Cuando alguien está haciendo algo, en nuestra mente podemos ver y decir, wow, está siendo misericordioso, está siendo dadivoso. Es algo que se ve. Ahora Jesús dice, te llevo de lo externo a lo interno. Amén. Dice, bienaventurados los de limpio corazón. Aquí Jesús se está refiriendo a la pureza y realidad interior. Él está llamando a una afinidad moral y espiritual. Cuando Jesús dice, bienaventurados los de limpio corazón, ahora se está moviendo a nuestro interior. ¿Qué es lo que está en nuestro corazón? Él desea que nosotros tengamos un corazón puro, un corazón verdadero, un corazón moral, un corazón espiritual. Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros tengamos un corazón limpio? Bueno, porque el corazón limpio nos trae una claridad de visión. Así como entendemos que el pecado nubla la visión, entendemos que el limpio corazón nos permite a nosotros tener una visión clara y así poder ver a Dios. Cuando alguien está lleno de pecado, su visión espiritual está nublada. Cuando alguien tiene un corazón limpio, tiene una visión clara y así puede ver a Dios. Por eso los de limpio corazón podrán ver a Dios. Por eso Jesús dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aleluya. Entonces, si queremos ver a Dios, si queremos tener una visión espiritual, es muy importante que nosotros trabajemos en nuestro interior, que nosotros limpiemos nuestro corazón. Amén, ahora sí, ya vamos terminando. Versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué se está refiriendo Jesús cuando dice los pacificadores? Jesús está hablando de un espíritu conciliatorio. Es aquel que fomenta la armonía. No se refiere a los que mantienen la paz que ya existe, sino a los que ingresan a una situación donde la paz se ha resquebrajado y la restauran. Entonces Jesús está hablando de que no es aquel que va a un lugar donde ya hay paz y que ahora va y como que fomenta esa paz, sino que Jesús está hablando de los pacificadores. Son aquellos que van a un lugar donde no hay paz y ellos traen la paz. Aleluya. O sea, es como una persona que es una mediadora, una persona que al lugar que en donde ellos van, en vez de ayudar a traer lo malo, a llevar algo que es opuesto a la paz, esa persona va y ayuda a restaurar la paz. Aleluya. Por eso es tan importante que nosotros no hagamos lo que el mundo hace. El mundo ama la paz y hay una diferencia entre el amar la paz porque es buena y promover la paz porque es mejor. Nosotros todos podemos escuchar que el mundo dice que ama la paz, pero ¿y qué hacemos para nosotros promover la paz? Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, o sea, aquellos que van y hacen una diferencia, que en vez de cuando escuchan un chisme, aumentan el chisme, sino que esa persona va y trae paz a esa persona. Aleluya. Jesús quiere pacificadores. Amén. Aleluya. 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 Y aquí versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, amén. Ahora aquí Jesús está hablando de una lealtad que es inquebrantable. Es aquel que sufre por Cristo. Se mantiene firme ante el insulto, las injurias y la persecución. O sea que es una persona que ama la justicia, la paz, y que por eso él pasa persecución. Ahora vamos a leer primera de Pedro 3:14. Aquí Pedro
iniciado del 13 dice, y a vosotros, ¿quién os va a hacer daño si os esforzáis por hacer el bien? Dice, dichosos si sufrís por causa de la justicia, no temáis lo que ellos temen, ni os dejéis asustar. Más bien, versículo 15, honrad en vuestro corazón a Cristo como Señor. Estad siempre preparados para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, bienaventurados los que padecen persecución, pero por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Aleluya. Y para terminar, versículos 11 y 12 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, y dice, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén, aleluya. Entonces aquí vemos que Jesús nos está llamando a algo, y este sermón es tan importante porque aún todo el que lo lee tiene que reconocer que hay algo diferente, hay algo hermoso, porque Jesús está yendo en contra de nuestra creencia. O sea, Jesús nos ve como discípulos y en su discipulado Él nos inicia enseñando que nuestra mente tiene que cambiar, que nuestra forma de pensar necesita ser transformada. Porque imagínense, Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Cuando quizás como discípulos estamos esperando escuchar, bienaventurados aquellos que son los más espirituales. Pero Jesús nos dice que nosotros en sí somos insuficientes. Aleluya. Pero que cuando lo tenemos a Él, somos suficientes. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque sin Cristo nada podemos, pero con Cristo todo lo podemos. Amén, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Y así, hermanos, les invito a que nos pongamos de pie y así vamos a darle final.